Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Belén. Amén. Que el Señor le bendiga. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Agradecemos la oración de nuestra hermana Yamile. Amén. La oración que hizo. Que la pase a quien va a predicar hoy día, que es nuestra pastora Alicia. Amén. Dios a la pastora, que Dios la use para la gloria de su nombre. Amén. La recibimos con gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Que a su nombre. Que a este pueblo. Amén. Le invito a abrir su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 150, verso 5. Libro de los Salmos, capítulo 150, verso 5. Repito, cierto, libro de los Salmos, capítulo 150, verso 5. Amén. Y a medida que usted la encuentra, se va poniendo de pie. Aleluya. Y me confirma ahí. Gloria a Dios. Amén. Con un amén. 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 Y dice así: en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Amén. Repetimos la lectura, verso 5 del capítulo 150 de los Salmos. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Amén. Puede tomar su asiento, ¿cierto? Se ha orado ahí por mi vida. Bendito Dios. Que el Señor le bendiga. Dios ponía esta palabra en mi corazón, ¿cierto? Y vemos acá en los Salmos, ¿cierto? Entendemos que no están escritos, ¿cierto?, en un orden cronológico, como toda la Biblia en realidad no está escrita ordenadamente, ¿ya? Y este Salmo no tiene un autor identificado, pero sí por la cantidad de instrumentos que nombra el capítulo completo, nos damos cuenta que fue escrito después de David. ¿Por qué? Porque fue David quien instituyó, ¿cierto?, la alabanza en el templo con toda clase de instrumentos. Amén. Entonces podemos ubicarlos en la historia. Dios ponía en mi corazón, ¿cierto?, porque este verso destaca dos tipos de címbalos: los címbalos resonantes y los címbalos de júbilo. ¿Ya? Los címbalos resonantes eran címbalos grandes, ya como dos platillos de batería, pero así grandes, que hacían un sonido fuerte, ¿cierto?, que era prolongado, era profundo, era largo. Gloria al Señor para siempre. Su raíz viene del Shema, que quiere decir, ¿cierto?, sonoro, sonido, ¿cierto?, porque se escuchaba. Si usted se fija en Samuel o en Simeón, que tiene la misma raíz, al que oye, ¿cierto?, o el que escuchó mi oración, como por ejemplo Samuel, que era hijo de Ana, ¿cierto? Todos los que tienen el Shama tienen esta raíz de oír. ¿Por qué? Porque al ser tan grande se escuchaban muy lejos. Y estos címbalos, gloria al Señor para siempre, resonante, daban el paso a algo solemne, a una fiesta solemne o a un acontecimiento solemne. Cuando hablo de solemne, hablo de algo apartado, de algo consagrado para el Señor, no de algo monótono o rutinario, sino que algo importante. Y cuando hablamos de címbalo de júbilo, estamos hablando de unos címbalos más pequeños que, cierto, vienen de su raíz terúa, que es el mismo que se usa en trompeta, porque este anunciaba una victoria y también alegría. Cuando dice címbalo de júbilo, está hablando de un sonido que ya no era tan profundo, era un sonido más corto, más contagioso, que mostraba alegría, júbilo y gozo. Entonces la palabra aquí, que no tiene, como le decía, un escritor identificado,
diciendo que hay que alabarle con címbalo resonante y con címbalo de júbilo. Cuando aparecen los instrumentos en el templo, como bien lo explicaba recién, el rey David instituye, ¿cierto?, todo este protocolo o este ritual, por decirlo de alguna forma, que se usaba para adorar en el Señor. Pero no cualquiera podía tocar el címbalo. Había personajes destinados a tocarlo. ¿Qué personajes? Los hijos de Asaf. Solamente los hijos de Asaf estaban encargados en el templo de tocar los címbalos. ¿Por qué yo le estoy compartiendo esto? Porque quiero que sepa y espero que el coro me ponga bastante atención. Después les voy a hacer preguntas. Porque tiene que ver por qué estos llegaron ahí a tomar y a tocar un instrumento. Y esta clase de instrumentos. Ellos fueron escogidos por David. ¿Por qué? Porque había primero una orden a seguir. Asaf era descendiente de Leví. No podía uno que no fuera levita pararse ahí. Entonces cuando David establece la adoración y la alabanza, como iba a ser con el instrumento, no es que es algo, un modelo que vino nuevo a su vida, no. Él entendía que solamente aquellos que habían sido apartados para el servicio de la casa del Señor podían estar tocando ahí. Porque no es que usted suene a cualquiera que porque toca bonito o porque hace sonar bien un instrumento, no. Tiene que haber algo hacia atrás. Y la primera, el requisito y característica era que eran descendientes de Leví. ¿Pero de qué hijo de Leví? De Gersón. Entonces nosotros, para poder entender qué hizo que ellos fueran a parar ahí, vamos a analizar la vida de Gersón. Gersón era un hijo de Leví. Leví tenía 3 hijos, ¿cierto? Coat, Gersón y Merari, los cuales después fueron tribus, los cuales tuvieron un trabajo designado en el tabernáculo. ¡Aleluya! Todos los que hemos venido al estudio con el pastor nos enseñó esto. Y Gersón tenía el lugar del occidente en el tabernáculo. Santo. Para los que no salen, el tabernáculo era como una especie de templo. Antes de que hubiera un templo físico establecido en un lugar, había un tabernáculo que era donde se hacía un culto, pero se armaba y se desarmaba. ¡Aleluya! Cada tribu, iban como de a 4 tribus, ¿cierto?, formando una cruz alrededor del tabernáculo, donde los que iban al frente eran Moisés y Aarón, porque ya eran los ministros. Pero los coatitas iban a un lado, los meraritas iban a otro, y los gersonitas de la tribu de Gersón iban detrás del tabernáculo, o sea, al lado occidente. Y esto es lo que yo quiero compartir con usted, amada iglesia. Que los gersonitas tenían una labor que los llevó el tiempo más adelante a tener un lugar de honra dentro del templo, que era tocar un instrumento. ¿Cuál era la labor de los gersonitas? Ellos estaban a cargo de todo lo que era la cubierta del templo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros, por ejemplo, los que hemos visto que en el tabernáculo habían utensilios como la menorá que estamos viendo aquí, ¿cierto? El altar del incienso, el altar del holocausto, todo eso, esos que no me quiero salir, iban dentro del tabernáculo. Por ende, si ellos estaban a cargo de la cubierta, tenían que llegar antes que llegaran estos, a su nombre. Entonces los gersonitas eran los primeros en llegar, antes que llegara el arca, antes que llegara la menorá, antes que llegaran los ministros. Ellos ya habían puesto la cubierta. Eso quiere decir que uno que llega a este lugar de honra tuvo que haber pasado por un servicio, tuvo que haber pasado por un trabajo, tuvo que haber hecho algo. Gloria al Señor. No es llegar y tocar el címbalo. Hay que tener una trayectoria, hay que tener un entendimiento, hay que tener un servicio, hay que tener trabajo, hay que tener sujeción. ¿Por qué sujeción? Porque ¿quién eran los ministros? Los descendientes de Aarón. ¿Quién eran los que estaban todo el día ministrando? Los descendientes de Aarón. Ellos eran los
ministros. Y los gersonitas trabajaban para que los ministros, valga la redundancia, pudiesen ministrar. Pero algunos quieren llegar a, mire, si va a aplaudir a Dios, apláudale al tío y con ganas que le ponga mucha atención. Hay algunos que quieren llegar al címbalo sin sujetarse al ministro, sin trabajar para el ministro, sin hacer ningún trabajo. Porque hay algunos que vienen con los dones, con los talentos, con esto desarrollado, pero hay que desarrollar la otra parte. Entonces ellos trabajaban al occidente, por lo cual yo anoté algunas de las cualidades del occidente. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice su palabra. El occidente estaba atrás a la puesta del sol. Primero estaban en las cubiertas. Entonces, el que está preocupado de la cubierta está preocupado de la protección del tabernáculo, de la unidad del tabernáculo. Aleluya. O sea que si usted es de esos de aquellos que le dice a la hermana un día, hoy mira esa hermana aquí, y al otro lado va a decirle, usted ya no puede servir para Gerson, usted ya no sirve para levita, porque si usted está trayendo división al pueblo de Dios, usted ya no le queda el trabajo de levita, porque el levita cubre la iglesia, guarda la iglesia, guarda lo que Dios estableció dentro del tabernáculo, a su nombre. Por eso usted tiene que ser muy preocupado de la unidad de la iglesia. Aleluya. La unidad de la iglesia es algo importante. Hay que cubrirla. Me enteré que dijo esto de ti. Ay, sí, a lo mejor estaba en un mal día. Lo perdono por Jesucristo del cielo. Vamos a arreglar al tiro el problema. Entonces ya no estamos mostrando porte. Aleluya. Gloria al Señor para este tipo de labor. Cubrir la iglesia, cubrir a los ministros. Porque a veces los ministros cometen errores, no dígame tan fuerte. ¿Ya? Y hay personajes que mire, el culto puede haber estado hermoso, la alabanza es tremenda, tremendos mensajes, pero ellos se van pelando al ministro. Porque es lo único que le quedó de todo el culto. Eso no sirve para ministrar los santos. Porque el que quiere ministrar los santos tiene que cuidar lo que está dentro de la iglesia. Tiene que aprender a decirle sí. A lo mejor el ministro se equivocó, pero tuvo un mal día. A lo mejor el ministro se equivocó, pero no todos somos perfectos. Porque adivinen que el hombre también, el que es ministro, tiene errores. Pero hay algunos que critican todo, los ministros, el coro, como sonó, como se vistieron, como es, todo, hermano. Y alma alaba al que vive. Entonces lo primero que tiene que hacer un gersonita es cubrir la iglesia, guardarla, mantenerla la unión. Trabajando donde el occidente, detrás. Eran los primeros en llegar y lo último en irse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venían a hacer el aseo y tenían que cerrar la puerta. No sé si a alguno le suena. Yo honro a mis líderes acá. No míos, del Señor, pero que trabajan a mi lado. Que están armando el sonido antes y a los mismos que les toca el sonido les toca cerrar la puerta. Y usted dice involuntario y hay cri, 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 no son los mismos. Los mismos que vienen a abrir son los mismos que cierran. Aleluya. Alabe lo que Él vive. No estoy criticando al que no lo hace, solamente estoy diciendo que no puede llegar acá entonces porque le falta ese requisito. No el que inventaron en la iglesia, el que está establecido. La Biblia muestra un modelo a seguir. Hay un conducto regular, hay un protocolo que guardar, hay un rito que hacer. También mostramos porque en Occidente se esconde el sol.
Aleluya. Santo. También el sol es el último en irse. Y eso habla de la entrega que se hace para que otros puedan estar bien. De trabajar de los últimos para que otros tengan buenos amaneceres. Oiga, porque ¿sabe qué? Yo tengo un grupo de hermanas que están orando a las 3 de la mañana. Gloria al que vive. Y estas no se enferman. Estas no tienen sueño. Estas no tienen problemas. Ellas están velando por la iglesia. Ellas están orando por la iglesia. Oiga, hay varias que tienen cualquier excusa para faltar a las 3 de la mañana. Y yo no le estoy hablando a usted. Pero yo quiero honrar a aquellas que cumplen el servicio, que cumplen su turno, que no descuidan la iglesia, que oran por los ministros, que oran por la unidad, que están orando por los niños. Hay alguien que alabe la gloria de Dios aquí, por su nombre. De las últimas se acuestan para que otros amanezcan bien. De las últimas se duermen para que otros se levanten bien. A su nombre. Estos trabajan en la oración, en la intercesión, en el servicio, en trabajar hasta tarde. Amén, Señor, ayúdenos, Padre. Gloria a Dios. Por su palabra, gloria a Dios. Levante la mano los que alguna vez han recogido la alfombra que está afuera. Aleluya. Amén. Hay algunos que no tenían ni idea que había una alfombra que levantar, por hermano. El que no levantó la mano, por ejemplo. Pero los que se van del último saben de ese trabajo. Amén. Que no es una crítica, es mostrar el trabajo que hay. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a dejar a los hermanos? Y hay que pasarlo a buscar antes y después hay que ir a dejarlo. Entonces se agarró un turno más largo, por hermano. Santo. Porque están trabajando detrás. Gloria a Dios. Estos son capacitados para ministrar. De repente se forman esos conventilleos y esas murmuraciones. Siempre son los mismos que están ahí, siempre que son los mismos los que están allá. Aleluya. Santo es su nombre. Porque si usted no sabía de la alfombra, todos los que están aquí en el altar predicando saben de la alfombra que yo estoy hablando. Aleluya. Santo Dios. Entonces hay que tener un trabajo, una dedicación, un esfuerzo, un esmero. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. Aleluya. Quiero hablar de dos menciones que tuvieron estos. Entendemos que vienen de la tribu de Leví, los descendientes de Gersón. Ya tienen toda esta trayectoria, entonces David los levanta para ponerlos a tocar ¿qué? Címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Los destaca y ese fue el trabajo que hicieron a lo largo de todo el servicio del templo, o sea, todo el tiempo de los reyes, porque en el tiempo de los reyes hubo templo, ¿cierto? Estamos todos claros. Amén. Pero los nombran 2 veces. Tienen 2 menciones importantes. Los hijos de Asaf, descendientes de Gersón, de la tribu de Leví. Primer reinado, Ezequías. Segundo reinado, Josías. Y los que hemos estudiado reyes, entendemos que estos 2 reyes son muy destacados. Amén. 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 Todos los reyes de Israel hicieron lo malo y de Judá contadito con los dedos, pero de los más destacados Ezequías y Josías, y ahí aparecen los hijos de Asaf. Dice la escritura que Ezequías toma un reinado decadente, económicamente, políticamente hablando, y de la manera de la religión, del culto de adoración devastado. Amén. Y tuvo que restaurar la adoración. Aleluya. Que fue lo primero que hizo. Los que han venido al estudio saben que
tuvo que limpiar el templo. Tuvo que santificar el templo. Me ha notado bien, Matías. Y adivinen qué estaba ahí. ¿Quiénes ayudaron a limpiar el templo? ¿Quiénes ayudaron a sacar toda la ruina que había, toda la suciedad que había dejado, cierto, el rey Acaz antes de Ezequías? ¿Adivinen quién? Los hijos de Asaf. No llegaron como otros que llegaron cuando ya estaba todo limpio. Hay otros que llegaron a ministrar. Se le mandó a todo Israel a invitarlos a la fiesta. Unos llegaron cuando el holocausto estaba encendido, pero estos hijos de Asaf estuvieron desde que se empezó a limpiar, desde que se empezó a... Hay alguien que alabe la gloria de Dios. Hay alguien que entienda aquí lo que Dios enseña en su palabra. Los hijos de Asaf, para ser un verdadero adorador, tienes que estar desde los principios en las necesidades de la iglesia. Porque limpiar tanta ruina no se necesitaba cualquiera y tampoco a pocos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Se santificaron porque entendieron que la labor no era cualquiera. Amén. ¿Santificarse para qué? Para limpiar el templo, hermano. Aleluya. Porque ellos no tenían en poco limpiar el templo. Aleluya. Porque ellos no estaban esperando tomar el buey, ellos sacrificar, degollar el cordero, no. Ellos valoraban que se les tomó en cuenta para entrar y limpiar el templo. Hay algunos que no vienen a hacer aseo. Santo Dios. Les gusta el puro micrófono. ¡Aleluya! Dios. Bendito eres, Señor. No hay servicio, no hay entrega. No, y más encima no les gusta el servicio, les gusta el micrófono y después pelean si no le dan el micrófono. Más encima. Porque si sé que no vengo a hacer el aseo nunca, ¿para qué voy a querer el micrófono y me quedo calladito? Por cierto. ¿Para qué voy a andar murmurando ahí siempre lo mismo? La cuestión para allá y la cuestión para acá. Diga tu palabra. Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria. Bendito eres, Señor. Y lo otro que hacen que me parece importante a mí, y es que ellos cuando está todo listo, cuando ya limpiaron, cuando ya se santificaron y ayudaron, tomaron su lugar y empezaron a alabar al Señor. ¿Cómo? Con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, que era el instrumento que tenían designados por David, conforme a David lo había establecido. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy día los ministros, sobre todo los coristas, los hijos de los coristas, que pongan atención, quieren hacer lo que se les ocurre. No aquí porque este coro es nuevo ya, pero aprenda para que después no le pase. Amén. Yo vi en YouTube unos que hacían esto. ¿Y qué fundamento bíblico tiene? No es que era bonito, no es que tenga un fundamento bíblico para hacerlo si va a estar en el altar. ¿Se acuerda cuando trasladaron el arca? Por trasladarla al carro nuevo se murió Usa. Porque aquí el carro nuevo nos sirve. La adoración es conforme a la palabra. El servicio es conforme a la palabra. La administración es conforme a la palabra. Gloria a Dios. Señor. Y ellos lo sabían porque adivinen dónde más estuvieron. No trasladaron el arca. Los hijos de Asaf son nombrados cuando David trasladó el arca. Ellos entendían el peso de estar ahí. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. La honra que era y lo peligroso que podía ser no entenderlo. Amén. Amén.
que le sirva, pero que le sirva con el entendimiento. Gloria al Señor para siempre. Gente que esté involucrada en el templo, gente que esté involucrada e interesada por su presencia, por trasladar el arca, y no solo por trasladarla, sino que por poner su vida al servicio, para que cuando esta arca de la presencia de Dios se mueva, yo pueda hacer algún aporte. A mí no me dieron la prédica, pero limpié el púlpito para que el que predique pueda provocar algo. Falta gente que quiera ser designada por Dios para ministrar detrás, para trabajar en el anonimato, para trabajar sin que te nombren. Porque estar atrás no es estar ausente. Porque el apóstol Pablo dijo, dándole honor a los vasos de honra, esos que trabajan donde no se ven, pero que ayudan a sostener la iglesia. Porque imagínese usted, si los gersonitas no levantaban ahí con las cubiertas, ¿qué haríamos si no hay gente que ora? ¿Qué haríamos si no hay gente que hace el aseo? ¿Qué haríamos si hay gente que no viene a poner el micrófono? Pero no, hoy día todos quieren ministrar. Todos quieren lo que se ve, lo que se nombra, ignorando que muchas veces el que está atrás es tan importante, y a veces más el que se ve. Que anhelamos en nuestros corazones. Es cortito, cierto, lo que yo estoy compartiendo, pero es importante. Porque hoy día la iglesia ha perdido la esencia de servir. Hoy día que hay redes sociales, que hay folletos y que hay cuánta cosa, la iglesia se ha desenfocado. A Jesucristo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. ¿Cómo haces tu trabajo detrás? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu entrega? Y sabe que estaban designados para estar ahí para siempre. Nunca iban a ser los sacerdotes. Nunca iban a presentar el holocausto. Pero amaban el lugar que Dios le había dado porque era tan importante. Tu alma alaba al que vive. La otra mención que hace es en Josías. Josías toma nuevamente un reinado decadente, donde la ley no estaba siendo enseñada, tanto así que dice la escritura que el libro de la ley estaba escondido en el templo y lo hallaron los sacerdotes. Decía el padre del profeta Jeremías. Entonces Josías, al igual que Ezequías, tuvo que nuevamente restaurar la adoración. Porque el que ama a Dios y el que ministra a Dios, cuando llega al reinado, lo primero que tiene que hacer es ministrar a Dios. Es ministrar lo santo. Usted ve a David, que dice que cuando él fue ungido rey, lo primero que hizo, dijo, no, me voy a poner
que van a tildar de inmaduros. Sí, nadie llega a ministrar sabiéndolo todo. Josías tenía 8 años cuando llegó al reinado. Pero él supo seguir la presencia de Dios. Y ahí estaban los hijos de Asaf. Y dice que ellos cantaron. Y es de nuevo lo mismo, hermano. Es saber tener tu lugar. La iglesia hoy día no sabe tener su lugar. Porque tampoco entiende muchas veces el lugar de otro. Hay gente que cree que estar por delante es la papa, o el lugar de otro, o es la tabla del uno. ¡Gloria! Y hay muchos que quieren hacer las cosas a su manera. Amén. No honra su lugar. ¡Aleluya! No respeta el lugar que tiene. Porque si vemos en el reinado anterior de Ezequías, ellos limpiaron la casa del Señor, ellos santificaron sus vidas, ellos trabajaron, pudieron haberse creído el cuento, po. Porque hay muchos que son buenos trabajando, son eficaces. Ustedes les delegan un trabajo y lo hacen. Ustedes les delegan el servicio y lo hacen. Y después se creen que pueden venir a decir aquí lo que tienen que hacer. Y empiezan, sobre todo el liderazgo, porque usted sabe que a mí no me gusta andarme dando vueltas con las cosas. El liderazgo, sobre todo el liderazgo. Cuando es eficaz, después se cree que puede tomar decisiones y decir qué hacer y no hacer. Aleluya. Dios, Señor. ¿Verdad? Pero ellos se quedaron en su lugar. Hay que saber respetar y honrar tu lugar y honrar el lugar que Dios le dio a otro. Si Dios no te llamó a liderar y te dio el lugar de ser un subordinado, tienes que honrarlo. Honrar tu lugar y honrar al que está a tu lado, liderando tu vida. No podemos caminar en una iglesia, no todos pueden liderar, hermanos. Y la gente que lidera no es que se le ame más, ni que nada, ni una diferencia. Es que Dios quiso unos para liderar y otros para obedecer al liderazgo, para que juntos saquemos la obra de Dios adelante. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Está mi sierva, Dios mío. Gloria al que vive. Y dice que estuvieron todo el sacrificio cantando, ministrando un largo tiempo. Hay gente que se va antes que termine el culto. Hay otros que llegan tarde al culto. Y otros peores, llegan tarde y se van antes. Santo Dios mío. No tiene la capacidad de ser un ministro de largo tiempo. Hay unos que nos sacan la semana entera buscando al Señor. Tenía un día de estudio, tenía otros días cultos. No, faltaba ya uno de los que tenía. No podéis sacar la semana completa. A media. Lo más probable es que Dios no te deseche. Pero ahí vamos mostrando para qué estamos capacitados y para qué no. Imagínese usted, la administración del tabernáculo hubiera tenido que depender de gente que se quería ir antes. Santo, aleluya. Aleluya. Habla, Dios mío. Oye, ¿sabéis que no recibáis nada ese güey que tengo que desarmar? Santo, háblanos, Padre. Hubiera estado el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Oye, ¿a qué hora va a salir que me tengo que ir? Falta mucho. Dichos servicios tan importantes no pueden
puede depender de alguien inconstante, hermano. Amén. Amén. Wow. Poderoso Dios. Y no es que a ese lo quieran más, es el favorito del pastor, no, hermano. Es que ese se va a quedar hasta la hora que tiene que quedarse. Dios lo vio, no el pastor. Dios sabía cuál se irá antes y cuál no. Dios sabía quién cuando tenía problemas iba a soltar la bendición y cuando no. Aleluya. Dios sabe que Él es capaz de estarse muriendo, de estar enfermo, Sí, amén. de estar resfriado, de estar problemado y ¿Verdad? no soltar la responsabilidad. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! Y estos no son más que los que no lo hacen, ¿Verdad? pero son capacitados para la pena. Aleluya. Porque el servicio de la obra del Señor no puede depender de gente inconstante, no puede depender de gente de doble ánimo, no puede depender de gente que no es agradecida. Amén. ¡Santo! Que a primer reto va a abandonar el cargo. ¡Aleluya! Porque hay gente así, mi hermano, que han desechado honras del Señor. Pero Esaú dice que vendió su primogenitura y dice que lo lamentó amargamente. Amén, amén. No desprecies si Dios te honra con un cargo. No desprecies si Dios te honra con un trabajo. Sé fiel hasta el final, de principio a fin, porque esto hace que la obra avance. No sé si hay alguien aquí que quiera que la obra de Dios avance. Con su nombre. Por eso yo el liderazgo de esta iglesia. Decía el otro día la visión. Hicimos culto en la sede, todos inundados, hermano. Amén. Se cortó la luz, había culto. Amén. Honro a mi pastor por el ejemplo que dio a seguir al liderazgo que hay hoy día. Porque yo me acuerdo cómo llegaron todos aquí. Y ni uno tenía la perseverancia que hemos tenido nosotros como pastores. Y no lo digo altivamente, lo digo porque es la verdad. Espero que no se moleste por una verdad. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad, Señor? Amén. ¿Quién fue el primero en trasladar los equipos con carro? Amén. ¿Quién fue la primera que hacía aseo siempre? Amén, amén, amén. Y bien hecho. Porque vaya llegado echando la cera así nomás donde te vio y chao. Aleluya. Pero hoy día se han formado a la visión de una entrega, de una gratitud. De que entiende que la responsabilidad que carga sobre sus hombros no le está sirviendo al jefe, no está por un sueldo, usted está por agradecimiento, usted está por una salvación, usted está por una vida eterna. Aleluya. Señor. No es que le toque ir a dejar a la hermana y dice que no y no le avisa a nadie. No es que le toca el sonido y dice, si total son las pilas, que lo haga otro, no voy a ir. Dios, aleluya. Tenía que hacer el aseo, pero no puedo. Porque me duele una pestaña. ¿Se imagine el servicio a Dios dependiera de esta inconstancia, de esta falta de responsabilidad, de esta inmadurez? Aleluya. Palabra, Señor. Gracias, Señor. Mire, yo voy a juntar esto que no tiene que ver. Moisés le llamó a su hijo Gerson. Pero no es el mismo Gerson, hijo de Leví, obviamente, por los tiempos y por el... Pero cuando Moisés le llama a su hijo Gerson, explica la raíz de este nombre. Aleluya. Porque es forastero. Porque forastero soy en esta tierra. Y estando forastero, le apareció el Dios del cielo en una zarza que ardía. ¿Sabe por qué llegamos de los primeros y nos vamos de los últimos? Porque cuando estábamos extranjeros, porque cuando estábamos sin nada, porque cuando Faraón nos perseguía, cuando Faraón quería matar
En la casa de Jehová, decía David, moraré por largos días. Porque él no ministraba. Él ya no estaba ministrando. Pero él había establecido la adoración. Y él estaba en el sacrificio de la mañana. Y también estaba en el de la tarde. Hoy día usted ve ministros que predican la palabra y viajan y faltan al culto porque viajaron. Si no te coincide el horario o tienes otra que hacer, gloria a Dios. Pero el ejemplo que hemos dado aquí, hacer culto el jueves, ir a predicar el sábado, viajar el viernes en la noche, estar sirviendo en todos lados y el domingo viajando toda la noche para estar aquí en el culto del día domingo. Porque después, ¿cómo yo le enseño a usted responsabilidad? ¿Cómo yo le enseño a usted servicio? Pero hoy día los que predican se creen los que no es lo intocable. Ellos no hacen aseo, ellos pueden venir cuando quieren. Aleluya, Señor. Así que Dios nos dijo a nosotros que de esta casa iban a salir predicadores, que de esta casa iban a salir hombres y mujeres que supieran la palabra. Acuérdate de esta prédica, porque cuando estés predicando no te vayas a creer que porque estés predicando ya no tenéis que servir a Dios. Más tenéis que servir a Dios, más tenéis que dar ejemplo, más tenéis que hacer tu responsabilidad. Largamente predicó el apóstol cuando se cayó Eutico para poder llegar a la fiesta. El evangelio no es light, hermano. A Dios no se le sirve a tu manera. Me alegra de ver a los nuevos, a los que no veía hace tiempo. Les amo, Dios sabe cuánto le llevamos en nuestra oración. Pero si hace servir a Dios, sírvale a la manera de Dios, a la manera de la palabra. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. El sonido del resonante es profundo, es largo, permanece. No viene un día y falta 3. Él permanece, ese sonido es largo. ¿Qué sonido estás dando, hermano? ¿Es prolongado tu sonido? ¿Cuál es la excusa para no tener un sonido largo, profundo? Y mayor aún, solemne. No estamos sirviendo a cualquiera, estamos el que se merece la mayor solemnidad, la mayor entrega, la mayor santidad, la mayor paz, apartarse para Él. Hoy día se ha perdido incluso la reverencia en los templos. Tengo que ir a trabajar, voy con la mejor vestimenta y al culto con la que encontré nomás. No hay nada de solemnidad ahí. Y con esto no quiero decir que Dios vea la vestimenta, hermano. Obviamente la vestimenta del ministro de Dios tiene que ser conforme a la Escritura, sí. Porque no es que la ropa es un segundo plano, no es importante. ¿Ya? Yo ahora estoy hablando de intención de corazón. Está de cumpleaños el hijo y se pone la mejor vestimenta y le compra al cabro chico la mejor, el vestido más caro. Y al culto va con la última cuestión que encontró. Falta de solemnidad. Y el sonido, el címbalo resonante, uno más alegre, uno más cortito, uno de victoria. No, si tuviera que describir la cara que tiene usted aquí, yo mirándole para allá.
para los que prestan bien. Aleluya. Siempre me toca lo mismo. ¿Verdad, papito? Amén. Hoy Amén. día me toca esto y me toca esto otro. ¿Verdad? Amén. 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 Dios bendiga a los que le toca abrir, cerrar y dejar a la hermana. ¿Cómo lo hacen? ¿Con alegría? ¿O amargado? ¿O quejándose? ¿O creyendo que es cualquier cosa lo que está haciendo? Que si lo hay que hacer de mala gana, mejor no lo hagáis. Primera delicia. Santo. Entonces, en resumidas cuentas, querido hermano, yo no voy a predicar hoy día. Estaba estudiando este tema para otra prédica que me toca. Y es un punto más encima de lo que tengo. Aleluya. Pero si Dios quiso que hoy día estemos hablando de este tema es porque Dios quiere un pueblo que le sirva. Dios quiere un pueblo que le sirva con alegría. Alabar al Señor con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Dios te está diciendo, alábale con solemnidad, alábale de una manera permanente, alábale de una manera profunda, pero también con alegría, pero también con gozo, pero también celebrando su victoria. Gloria a Dios. Así que ahora cuando cante, alábale con címbalos de júbilo. Sepa lo que está cantando. Y acuérdese que Dios quiere su santidad, su solemnidad, el mantenerse. Cuando hablo de mantenerse no hablo de asistencia, hablo de permanencia en el Señor. Amén. Y con júbilo y con alegría. Para recién ahí pensar que pueda estar en un lugar. Porque el que llega a un lugar tiene esta trayectoria para atrás. Y para los coristas, Amén. dice que más adelante estaban a cargo de las cubiertas y de las cuerdas. Santo. Con esto termino, esto para los coristas y para los que quieran ser coristas alguna vez también. Porque hay coristas que con suerte limpian su instrumento. Aleluya. Santo. Santo. Mira, aquí yo soy súper jodida, limpian hasta el micrófono, los cables, ya